Bien, mis amados, el Señor les bendiga rica y abundantemente. Eh, Esto es Tabernáculo de Dios para las Naciones. Tenemos una semana, semana de ayuno, en la que traemos una serie llamada o titulada ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Qué hago cuando llegué al punto donde mi capacidad mental, mi capacidad emocional llegó a su límite? No puedo hacer más nada. Donde la circunstancia me deja inerte, sin capacidad de movimiento. ¿Qué hago cuando la circunstancia, no porque yo quiero, me quiero mover, pero no puedo hacer nada? ¿Qué hago ahí? Hoy estamos mirando la clase número 3. Hemos visto algunos puntos. Hemos visto el primer día, tratamos la importancia de reconocer ese tiempo, ese momento, que yo no sé qué hacer. Pero luego miramos el día de ayer la importancia de quedarnos inerte para dejar a Dios obrar, depositando nuestra duda, el miedo, la incertidumbre. No sé qué va a pasar, pero Dios, lo dejo en tus manos, en lo que tú dijiste. Hoy vamos a mirar la sabiduría que se pide, la sabiduría que se recibe. ¿Por qué hablamos de la sabiduría que se pide y la que se recibe? Esto va a ser un punto muy importante, porque muchas personas creen que cuando piden sabiduría es como un chip que viene y se lo ponen. Porque la Biblia dice en el libro de Santiago que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Pero muchas veces nosotros leemos este texto y creemos que es que yo voy a hacer una oración y hacer la oración, Señor, mira, no tengo sabiduría, dame sabiduría. Entonces tú crees que va a venir un ángel del cielo, o va a venir el Espíritu Santo, o va a venir, no sé, algo de Dios y se te va a entrar en el chip. Pero hay personas que esperan la sabiduría de esa manera. Mas, sin embargo, tienen 20 años en la iglesia orando por sabiduría y nunca llegan a ese punto. ¿Has pensado en esto? De que la sabiduría que se pide no es la misma que se recibe. Porque yo estoy pidiendo sabiduría porque tengo un problema. Yo estoy pidiendo sabiduría porque, bueno, yo necesito hacer un negocio. Yo necesito salir de la deuda. Necesito sabiduría porque no sé tratar a mis hijos. Necesito sabiduría porque tengo un marido que, óyeme, no sé cómo es. Y la Biblia habla de la mujer sabia. Y las mujeres siempre están diciendo, Señor, dame sabiduría para guiar a mi hogar. Entonces, ¿cuál es la sabiduría que Dios da? Porque hay una sabiduría que tú pides, pero hay otra que es la que tú recibes. Entonces, ¿qué es realmente la sabiduría? Creo que es muy importante porque después de nosotros reconocer que yo no sé qué hacer, ¿verdad? Llegó el momento ya de que ya yo lo reconocí, pero hay otro momento que ahora Dios me dice, está quieto y conoce que yo soy Dios. Eso fue lo que vimos ayer.
el beneficio de quedarse tranquilo. Ahora bien, ahora necesito instrucciones, porque ya Dios me dijo que me esté quieto. Entonces ahora yo necesito saber cuál es mi próximo paso. ¿Qué voy a hacer? Está bien, Dios, ya yo reconocí. Ahora, ¿cuál es mi próximo paso? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? Entonces, de esto vamos a hablar. Según lo que vimos el lunes, es la importancia de nosotros admitir que no sé. Hoy o ayer miramos la espera en la quietud. Lo miramos en Éxodo capítulo 14, cuando el pueblo, ¿verdad?, estaba frente al mar, no sabían qué hacer. Le dijo, está quieto y conoced que yo soy Dios. Hoy vamos a hablar sobre pedir sabiduría según lo que dice Santiago. Mañana vamos a estar mirando, buscando un consejo sabio. Y el viernes, entonces, vamos a hablar, obedece todo lo que sabe. Y de eso se trata esta serie, de qué hago cuando no sé qué hacer. Número 1, admite que tú no sabes. Número 2, espera quietamente porque tú no sabes qué hacer. Ahora, hoy vamos a ver, después de estar quieto, la sabiduría que se pide. Vamos a ver cuál se recibe. El problema que resuelve la clase de hoy es que muchos creyentes admiten que no saben y esperan en quietud, oiga eso, pero nunca piden sabiduría específica para su situación. Tu situación específica. Entonces vamos a ver cuál es, cuando nosotros pedimos sabiduría, realmente cuál es la que recibimos. Quisiera que alguien me pueda leer Santiago, capítulo 1, versículo 5. Realmente es el capítulo o el texto base que vamos a tomar. Amén. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Wow. El cual da abundantemente y sin reproche. Santiago, amado, es muy importante que nosotros sepamos bien quién era Santiago. ¿Quién era Santiago? ¿Alguien tiene una idea? ¿Quién era Santiago para usted? ¿Sabe quién era Santiago? ¿Alguien me puede decir brevemente? El hermano de Jesús. Uno de ellos. Amén. Uno de los hermanos de Jesús. Amén. Excelente. ¿Sabe que cuando la Biblia habla de Santiago como uno de los hermanos de Jesús, el texto no dice el nombre de Santiago? ¿Quién me dice cuál es el nombre que la Biblia le llama? ¿Sabía? Jacobo. Amén. Excelente. Gracias, pastora. Jacobo. Su nombre realmente es Jacobo, porque es un nombre que viene de una palabra griega llamada Lacobos, que del hebreo significa Jacob. Entonces, estamos hablando que Jacobo y Jacob vienen de la misma raíz. En el griego significa Jacobo, en el griego, en el hebreo, Jacob. Ahora, este Jacob o Santiago era hijo de José y de María. Era hermano de sangre de nuestro Señor Jesús.
El libro de Mateo, capítulo 13, versículo 55, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su nombre su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Cuando usted va al libro de Marcos, Marcos lo pone primero, que probablemente era el hermano después de Jesús. O sea, que después de Jesús es muy probable, según el orden que lo pone Marcos, que era el segundo hijo de María. Algo muy importante que miramos de este hermano, de Jesús, es que él tenía más hermanos. Tenía a José, estaba Simón, estaba Judas también, que es autor de la carta de Judas. Hay algo muy importante. ¿Sabe que antes de la resurrección de Jesús, este era un incrédulo? ¿Sabía usted eso? Que antes de la resurrección de Jesús había incredulidad en él, aunque era hermano de Jesús. Al inicio, si alguien puede buscar el libro de Juan, capítulo 7, versículo 5, por favor. Si usted puede buscar Juan 7, 5. ¿Quién lo tiene? Porque ni aún sus hermanos creían en él. Amén. ¿Te das cuenta? Ahí ese texto habla de manera plural. Plural. O sea, que este Santiago del cual nosotros vamos a hablar, antes de la resurrección de Jesús, hubo incredulidad en él. Marcos capítulo 3, versículo 21, habla que su familia pensaba que él estaba fuera de sí cuando Jesús estaba ministrando. Si usted busca el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 21, si usted que está ahí en la Biblia ya, si lo puede buscar, por favor, ahí mismo. Marcos, capítulo 3, versículo 21. Siempre es importante conocer la biografía de los personajes que nosotros vamos a estudiar. Marcos 3, por favor, 21. Dice, cuando los oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían, Marcos 3:21. Sí, ese mismo. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Amén. Cuando Jesús estaba ministrando, parte de ellos mismos decían, no, él está fuera de sí. Ahora, ¿cuándo cambió todas las cosas? ¿Cuándo cambió? Cambió precisamente cuando Jesús resucita, cuando Jesús vuelve a la vida. Todo cambia. Todo cambia. Los hermanos de Jesús y de hecho los mismos discípulos, toda su perspectiva con relación a Jesús cambió. Todos cambiaron. El libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 7, es un versículo clave. Me gustaría que alguien lo pueda buscar. Primera de Corintios, capítulo 7. Capítulo 15. Versículo 7. No me lo repita, que estoy aquí. Ok. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 7.
Después apareció a Jacob, A después a Jacobo. todos, Ujú. al último todo, como a un abortivo me apareció a mí. Amén. Si usted se da cuenta, si leemos, amén. Si leemos el versículo 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. El 7 entonces, que leyó mi hermana, dice que después apareció a Jacobo. Ese Jacobo que está hablando es de Santiago, su hermano. ¿Te estás dando cuenta? Es muy importante tú conocer la biografía. Ahora, después se le apareció a Jacobo y después entonces a los apóstoles. Según Pablo, él establece un orden de la aparición de Jesús luego de la resurrección, luego de Jesús levantarse de los muertos. Entonces, quien está escribiendo esta carta es alguien que conoció a Jesús en su niñez, conoció a Jesús siendo un joven, conoció a Jesús siendo un adulto, conoció a Jesús también siendo ya un hombre y conoció a Jesús luego que fue bautizado y que el Espíritu de Dios vino sobre él, y después entonces lo empezó a conocer ministrando. Imagínate que tú empieces a ver un niño, ¿verdad? Tú lo conoces desde niño y después tú empiezas a ver su evolución, aunque Jesús era mayor que él, pero eran contemporáneos en edad. Según la historia, no se llevaban mucho, ¿verdad? Entonces, él lo empezó a ver a su hermano mayor haciendo todas las cosas. Ahora, llegó un punto en que lo que Jesús presentaba, cuando Jesús empezó a presentar el carácter de Dios, cuando Jesús empezó a mostrar su deidad, él dejó de creer. ¿Y cuándo es que su fe se reactiva y él empieza a creer realmente en Jesús como ya el Hijo de Dios? Él ya empieza a creer luego de la resurrección. Pero eso pasó con todo. Todo el que estaba al lado de Jesús realmente creyó que después que él murió, ya todo se iba a acabar. Ustedes recuerdan que Pedro se fue a pescar y cada quien empezó a hacer lo suyo. Ahora, cuando el maestro vuelve a la vida, según lo que explica Pablo, utilizó un orden de apariciones y a Santiago lo menciona de manera muy personal. O sea, que Cristo tuvo una delicadeza en aparecérsele a Santiago. Por eso, amado, leer las enseñanzas del apóstol Santiago, usted se da cuenta que es una de las enseñanzas más prácticas que hay en la fe cristiana. Él establece las doctrinas que son prácticas. Él es el que puede definir claramente que la fe sin obra es muerta. Yo le aconsejo a que usted pueda tomarse su tiempo para que estudie el libro de Santiago. Cuando usted mira lo que pasó después de la resurrección, este se convirtió en el líder principal que estaba en la iglesia de Jerusalén. Santiago se convirtió en el líder principal. O sea, en Jerusalén, amado, estaba la iglesia central, ¿verdad? Y él era el líder principal. Cuando usted busca Hechos capítulo 1, versículo 14, él estaba entre todos los que perseveraban orando, junto con María, la madre de Jesús, y todos sus hermanos. Eso es lo que dice el texto. O sea, él es uno de los que recibió, de los que atestiguaron la venida
o la llegada de la promesa que Cristo había hecho del Espíritu Santo. Pablo, cuando usted lee Gálatas capítulo 1, versículo 19, Pablo dice que él sube a Jerusalén y dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. O sea, el apóstol Pablo, cuando se integra a el grupo de los que van a llevar el mensaje, dice que cuando él llega a Jerusalén, él no encontró a nadie. Al único que encuentra es a Jacobo, el hermano de Jesús. Y cuando usted sigue leyendo sobre él, en el capítulo 2, versículo 9, dice que Pedro, Juan y Jacobo eran considerados como columnas. O sea, no es cualquier cosa la que estamos mirando. Estamos mirando a un Jacobo que era uno de los líderes, era una de las columnas principales que tenía la iglesia primitiva. Y si usted sigue leyendo en Hechos capítulo 12, versículo 17, usted va a encontrar, pero al salir de la cárcel, dice, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. O sea, que cuando ya encontramos a Pedro, a Jacobo, en esta circunstancia, era alguien referente, era alguien muy importante dentro de lo que era la fe cristiana. Y si usted sigue leyendo versos bíblicos, usted se va a encontrar en el concilio de Jerusalén que Jacobo era quien daba el veredicto final. Por ejemplo, cuando usted lee el capítulo 15 del 13 y 21, usted se va a dar cuenta que el hombre era el que daba los veredictos finales en la iglesia de Jerusalén. O sea, él era el líder principal. Y si le digo más sobre él, usted se va a dar cuenta que este hombre fue uno de los mártires. La historia cuenta cómo él murió, y de la forma en que murió, amado, es terrible. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos realmente de la biografía de este hombre, de Santiago? Porque él dejó un legado. Y dentro de la epístola de Santiago, que creo que lo que son algunos 5 capítulos, no recuerdo exactamente, él realmente dejó un legado muy importante. Pero sobre todas las cosas, él era teocentrista. Dios siempre primero. Si te dabas cuenta, cuando él empieza a hablar en su carta, él no dice en ningún momento, oh, mi cámara está apagada. Él no dice en ningún momento, Santiago, hermano de Jesús. No, él no se daba importancia. ¿Cómo dice? Santiago, siervo. ¿Te das cuenta? Entonces, estos datos, amados, son muy importantes para nosotros saber. O sea, que la enseñanza que da Santiago son enseñanzas muy centradas, muy importantes, que todos debiéramos de darle ese valor, porque no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de alguien que tenía una convicción de cada palabra que él dice en su texto. Dice él: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual te la va a dar a todos abundantemente, la va a dar sin reproche y le será dada. Él dice 4 cosas muy importantes. Si alguno, o sea, está diciendo para cualquiera, el que pide sabiduría no necesita realmente tener una calificación. Usted lo que debe de tener la necesidad.
Estábamos hablando al principio sobre la sabiduría que se pide y la que se recibe. Una cosa es que yo pida algo y otra cosa es que yo reciba. Entonces, hay un mandato en lo que dice Santiago y él te está diciendo, pídela. Pídela. O sea, tú la necesitas. No diga, ay, yo me hace falta sabiduría. No, es que la pida. Es, Señor, dame sabiduría. Ahora, durante toda la clase nosotros vamos a ver de qué manera es que se recibe. Si es que yo recibo un chip, si es que viene un ángel del cielo y me la da, ¿cómo es esa sabiduría? Ahora, otra de las cosas que dice Santiago es que él la da a todos, o sea, no hay exclusiones, niño, joven, adulto, viejo, anciano. Llegaste al Señor hoy, tiene 2 días en el Evangelio, tiene 20 años, tiene 15, no importa, no importa. Él da sabiduría a todos, abundantemente y sin reproche. ¿Qué significa? Él no te pone una medida, no te la raciona. ¿Sabes qué? A Malfi le voy a dar un chin porque si le doy mucho, ella va a ser demasiado sabia. No, 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 no. No pensemos así de Dios. Él dice que la sabiduría, dice Santiago, y ya tenemos realmente una referencia para creer a lo que dice Santiago, que te la va a dar con mucha abundancia, pero tampoco te va a reprochar porque te dio mucho. Es todo lo contrario. O sea, Santiago dice que dentro de la voluntad de Dios es darte mucha sabiduría. Mucha. No te va a regañar. No te va a condenar. Dios quiere darte esa sabiduría. Ok. Ahora, hay un dato importante y es que vamos a mirar cuál es la diferencia entre el conocimiento humano y la sabiduría que viene de Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen mucho conocimiento y entienden que son sabios. Entonces, por eso decíamos al principio que hay una diferencia en la sabiduría que tú pides y la sabiduría que tú recibes. Porque yo puedo hablar con mucho conocimiento. Yo puedo llenar mi cerebro de mucha información. Ahora, si usted me escucha hablando, posiblemente usted dirá, ay, Jorge es un hombre sabio. Ese tipo tiene una sabiduría. Entonces, usted lo que está escuchando es conocimiento. Conocimiento y sabiduría no es lo mismo. Una cosa es yo saber lo que estoy haciendo. Eso es conocimiento humano. Saber que es algo. Saber que esto es un celular. Saber que esto es un micrófono. Saber que esto es un vaso y que contiene agua. ¿Te das cuenta? Eso es conocimiento. El conocimiento se adquiere estudiando. Usted va a la universidad, usted va a un taller, usted coge un curso. Eso usted adquiere conocimiento. Hay personas que leen libros. Hay personas que experimentan. Dice alguien por ahí que más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Lo ha escuchado usted eso? ¿Mm? Por sabio que sí, que por sabio que por diablo. Dicen por ahí, en Dominicana dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. O sea, que el tipo, como está
desde antes, ¿verdad? O desde que Dios lo creó y nosotros que fuimos creados, por ejemplo, yo tengo 42 años, yo no me puedo comparar con el conocimiento que tiene Satanás mirando toda la humanidad como vienen yéndose y viniendo. Entonces, Amén, amén. Entonces, hay personas que tienen conocimiento por las experiencias de la vida, y lo cual eso es muy bien. Sí. Ahora, eso no es sabiduría. El que tiene conocimiento te dice el qué. O sea, el que tiene conocimiento te puede decir tal cosa. Tú me preguntas, por ejemplo, esa misma pregunta: Jorge, ¿quién es el hermano de Jesús? O ¿quiénes fueron los hermanos de Jesús? Yo te digo, bueno, entre ellos estaba Jacobo. Ve, yo te puedo decir el qué porque adquirí un conocimiento. Y eso es un conocimiento, pero yo te lo pregunto a ti y te puedo preguntar, hermano, ¿cuántas estrellas hay en el cielo? Posiblemente tú lo leíste. ¿Cuánto dinero tú tienes? Tú me puedes decir, oh, yo tengo tanto. Eso, yo tengo el conocimiento de lo que yo sé. Ok, el conocimiento tiene algo que también te puede llenar de orgullo. Hay personas que son orgullosas, pero ese orgullo viene a raíz del conocimiento que tiene. Pero el que es orgulloso siempre es una persona que tiene poco conocimiento, porque la persona cuando llega a un alto conocimiento se da cuenta que el orgullo es lo más barato que puede tener en su personalidad. Entonces, el conocimiento también puede fallar en la crisis, porque hay personas que con el conocimiento, ellos entienden que por lo que ya ellos saben pueden tomar cierta acción en un momento determinado, pero ese conocimiento puede fallar porque hay cosas que se pueden actualizar. Por ejemplo, antes se creía una cosa en la ciencia, pero ahora la ciencia determinó algo diferente. Entonces, si yo no me actualizo, ese conocimiento que yo tengo puede estar obsoleto. Ahora, ¿cuál es la sabiduría que Dios da? La sabiduría que Dios da realmente no tiene nada que ver con el conocimiento, porque sabiduría precisamente es saber qué hacer con lo que tú ya sabes. Eso es sabiduría. Es decir, hay personas que pueden ser que no tengan mucho conocimiento, pero el poco conocimiento que ellos tienen, ellos saben qué van a hacer con ese poco conocimiento. Entonces, dentro de la serie que estamos llevando, ¿qué hago cuando no sé qué hacer? Nosotros vimos ejemplo. Israel en el desierto. Primeramente vimos a Josafat, ¿verdad? Josafat, en el momento que lo iban a invadir, posiblemente él le está diciendo a Dios, yo no sé qué hacer, y usted lo escuchó. Pero, ¿qué él hizo? Él hizo algo. Con eso que él no sabía, él supo hacer algo. ¿Qué fue lo que hizo Josafat? ¿Qué me lo dice? Estuvo en la clase 1. ¿Qué hizo Josafat? Amén. Él se rindió al Señor y le dijo, Señor, yo no Amén. Se rindió a Dios. Amén. lo que no sabía. Amén. Y él pidió al Señor que el Señor intercediera, le ayudara. Exactamente. Entonces, la pregunta, recuérdese que durante estas clases, la respuesta está dentro de los mismos ejemplos que estamos mirando. ¿Qué hago cuando yo no sé qué hacer? Escucha, él le dice al Señor, Señor, estamos aquí, vienen a invadirme, no sé qué hacer. A ti volvemos nuestro rostro. ¿Realmente no sabía él qué hacer? ¿Sabe qué? El poco conocimiento que él tenía lo pudo poner en práctica. Él hizo algo con lo que él tenía. ¿Qué él sabía? Él sabía que no podía hacer absolutamente nada si Dios
no se lo aprobaba. Ya él venía con esa experiencia. Usted recuerda que cuando él estaba en el gobierno, en el Reino del Norte, que andaban buscando a un profeta, acá tenía 400 profetas disponibles diciéndole vete a la guerra. Y él es el único que dice, no hay un profeta de Dios por ahí que pueda profetizarnos, porque todos los profetas que tú tienes, ninguno de esos son de Dios. Y él dice, por ahí está Micaías. Ok, viene Micaías. Micaías da la profecía. ¿Qué hace? Aunque Micaías da la profecía, él decide como quiera irse con el rey a la guerra. Y cuando él vio que lo iban a matar allá, él dijo, ay, espérate. Allí él clamó y dijo, ay, Señor, ayúdame. Y la Biblia dice que Dios lo ayudó. Pero, ¿qué sucede? Ahora, con ese conocimiento que él tiene, él está en una situación en la que lo van a invadir. Y él le dice al Señor, yo no sé qué hacer. O sea, es saber, la sabiduría de Dios viene, saber qué hacer con lo que tú ya sabes. Eso es sabiduría. No es tú tener un conocimiento amplio, grande. No. Si lo único que tú sabes, que Dios valora la fidelidad, entonces él es fiel a Dios. Ya. Eso es lo único que tú sabes, está bien. ¿Yo qué hago? Con eso que yo sé, lo pongo en práctica. Ok. ¿Qué más es sabiduría? La sabiduría de Dios se recibe cuando nosotros la pedimos. Ejemplos lo vamos a mirar con el hijo de David. Este es un tema muy amplio que solamente el punto que estamos mirando hoy, el tiempo realmente a nosotros no nos da para cubrirlo todo. Bien, recibe de Dios al pedirla. La sabiduría de Dios viene a través del Espíritu Santo. Te dice cómo, cuándo y hacia dónde. Cuando tú no sabes qué hacer, cuando tú estás en ese trance que tú no sabes qué hacer, la sabiduría te dice cómo, cuándo y hacia dónde. Josafat vio que en ese momento él lo que tenía era que pedirle a Dios. ¿Que hacia dónde? Él decía, a ti volvemos nuestro rostro. Eso es sabiduría. Tengo problemas, tengo situación, no sé qué hacer, ¿qué hago? Me voy para el mundo. Me voy para el mundo. Agarro, tengo una situación que no sé resolverla, suelto todo, suelto el ministerio. Eso es sabiduría. Eso no es sabiduría. Con eso poquito que tú sabes, lo que debes de hacer es volver tu rostro a Dios y debes de mantenerte en lo que Dios te ha asignado. Bien, la sabiduría produce humildad profunda. El hombre sabio no se enorgullece del conocimiento que tiene. Es todo lo contrario. Cuando tú no sabes qué hacer en un momento determinado, con el poco conocimiento que tú tienes, la sabiduría te permite a ti usar ese conocimiento precisamente para tú alcanzar lo que andas buscando. Entonces, otra cosa es que solo Dios la da perfectamente. Mira, puedes leerte todos los libros, puedes estudiar en la mejor universidad, puedes tener el mejor coach, puedes tener el mejor líder, el mejor apóstol, puedes estar en la iglesia más grande del mundo, pero la sabiduría perfecta solo viene de Dios. Por eso dice el texto, si alguno está a falta de sabiduría, pídala a Dios. No te está diciendo, vete, búscala. Dile a alguien que te la dé. Júntate con aquel. No, pídesela a Dios, porque la sabiduría viene de Dios. La Biblia dice que Dios usó la sabiduría para crear al mundo. Usted se imagina el mundo perfecto que existe. Todo fue creado. Dios usó la sabiduría para esto. ¿Te das cuenta?
Entonces, eso no es humano. La sabiduría no es humana. El conocimiento sí es humano. Pero cuando usted encuentra a un hombre con una sabiduría, usted sabe que hay hombres que no conocen a Dios y Dios le ha dado a ellos sabiduría. Porque es que Dios se la da a todos abundantemente y sin reproche. Yo le digo a usted, el que inventó el calmante para que usted se pueda beber una pastilla cuando le duele la cabeza, se beba esa pastillita y de una vez se le va el dolor de cabeza. ¿Sabe qué? Tenían conocimiento y Dios entonces le da la sabiduría. ¿Qué hago con ese poquito conocimiento? Con lo que ellos sé. Las cosas que se han inventado. Cuando se creó la luz, dígame usted, el bombillo. Es cuando se creó el primer carro, el primer avión. Todo eso, amado, fue un conocimiento. Y a ese conocimiento Dios le agregó una sabiduría. Y esa gente supieron qué hacer con ese poco conocimiento. Usted sabe lo que dice un Mike Monroe en uno de sus libros. Soy muy fanático de él. Me propuse leer sus 50 libros que él tiene. Es un hombre que Dios le dio una sabiduría, supo qué hacer con lo poco que Dios le dio. Y en uno de sus libros, él dice que en el cementerio hay muchas personas que murieron y murieron con descubrimientos que nunca el mundo la pudo conocer. Porque esas personas, Dios le dio un conocimiento, pero por no tener la sabiduría para saber qué hacer con ese conocimiento, se quedaron ahí. ¿Ya? Porque tú tienes mucho conocimiento y quizá el poquito, quizá tú tienes mucho, quizá tienes poco, quizá estás en un conocimiento intermedio, pero lo importante no es saber mucho, lo importante es saber qué hacer con ese poco que tú tienes. Y allí es donde entra la sabiduría, donde yo sé qué hacer con lo que tengo. Entonces, cuando tú estás en una condición, no sé qué hacer, ¿qué hago cuando no sé qué hacer? ¿Tú sabes qué tú tienes que hacer? Con eso poquito que tú tienes, pídele a Dios la sabiduría para tú hacer eso poquito. No tienes que hacer mucho. Una poca cosa puede resolverte un problema grande. Lo que necesitamos es saber qué hago con ese chin que yo sé. Y allí es donde entra la sabiduría de Dios, donde Dios te capacita para tú hacer cosas grandes con un chin de cosas. Te voy a poner un ejemplo. Cuando el profeta llega donde la viuda le pregunta a ella qué ella tiene, ella dice: yo no tengo nada, yo aquí lo que me voy a morir ya. Lo único que tenía aquí es que voy a hacerle con este chin de harina algo a mi hijo, se lo voy a dar, yo me lo voy a comer ya para sentarme a morir. Ahora, con ese chin, Dios multiplicó y pudo hacer que ni ella, ni el profeta, ni el niño se murieran. Al profeta le llegó de una vez la sabiduría de: ok, no lo bote, ven, espérate, con ese chin vamos a hacer algo. ¿Te das cuenta? Ella no necesitaba tener un almacén, un chin. El poquito que tú sabes, dile a Dios que te dé la sabiduría para saber qué hacer con ese chin que tú tienes. Porque la sabiduría es algo tan grande
que te puede hacer a ti ser una persona grande. Tengo una mano levantada. Aleluya. Uh-huh. Jorge, de verdad que el Señor me está hablando completamente, sin duda, sin rodeo. Es una cosa tan clara que el Señor me está diciendo que hasta lo escribí hace como 20 minutos atrás. Hoy mismo. Desde que estoy escribiendo tantas cosas que Dios me está diciendo. Pero hoy escribí eso, las mismas palabras que Dios te ha puesto en tu boca como para que me diga, Karina, muévete, Karina, haz. Y mira lo que escribí. Bendito Dios. Lo poco fue suficiente. Lo poco no parecía alcanzar. Había escasez, había duda, pero cuando fue puesto en la mano de Dios, todo cambió. Porque cuando Él provee, no solo alcanza, sino que sobrepasa. Amén. Amén. Santo. Gracias, mi amada, por el aporte. Así mismo es. Créame que todos con esta palabra estamos siendo ministrados. Recuérdese, mientras nosotros enseñamos, el Espíritu de Dios se encarga de capacitar y también de darnos a nosotros entendimiento. O sea, yo junto de ustedes también estoy aprendiendo. Dice, quiero hablar sobre la petición que le agradó a Dios. Yo le hago una pregunta y sé que algunos quizá de los que están aquí ya la saben, pero ¿qué pidió Salomón? Amén. Él pidió sabiduría para él poder lidiar y gobernar el pueblo. Amén. Ok. ¿Quién más? La palabra registra que él pidió un corazón entendido, como dio la hermana Joana al final, para él poder guiar a aquel pueblo numeroso, porque algo que él reconoció era que ese pueblo era numeroso, es decir, el papel que le iba a desempeñar realmente no se veía visiblemente tan fácil. Amén. ¿Quién más? ¿Qué pidió Salomón? Usted lo puede escribir en los comentarios también. Bien, cuando nosotros miramos el libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 12, ahí encontramos realmente la experiencia que tuvo Salomón. Y miramos que dentro de la experiencia que él tuvo, él le hizo al Señor una petición. Hay algunas informaciones que yo quería compartirle. Por asunto del tiempo, yo posiblemente, déjame ver si se la puedo compartir. Quiero buscarle. Dios bendiga. Amén, Dios le bendiga más. Yo estoy aquí, a mí me encanta, disfruto estudiar la palabra de Dios. Amén. Y yo estoy aquí analizando, o sea, dice aquí, la sabiduría es la capacidad espiritual para considerar y evaluar la vida y la conducta desde el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista de Dios. Comprende el temor, decisiones correctas y el hacer lo debido de acuerdo con la voluntad de Dios, revelada en su palabra. Ojo, número 2, revelada en su palabra y con la dirección del Espíritu. Se puede recibir sabiduría al acercarse a Dios y pedirla con fe. Sí. Hay un punto muy importante. La sabiduría y la fe van juntas. Fe y sabiduría. Así va como ciencia. Sí. Son 3 argumentos que caminan juntos.
Sí. Primeramente, la sabiduría, si podemos ver, la sabiduría es la palabra de Dios. ¿Verdad? Que si es la palabra de Dios, la sabiduría. Amén. Dice la Biblia que Dios hizo el mundo con su palabra. Amén. Exactamente. Usted dijo algo que yo escucho, no me gusta mucho hablar, pero me detengo directamente a escuchar cada palabra. Sí. La sabiduría y la fe. Me quiero como explicar, pero como que no encuentro la forma. Estoy un poco No se preocupe. Siéntase libre. Habla el pana, exprésese. Okay. Sí. Entonces, la sabiduría de Dios. A veces dice que el que te falta de sabiduría, que le pidamos a Dios. Él dice en Santiago. Tenemos diferentes situaciones. El cual cada vez que nosotros leemos, nos alimentamos de la palabra de Dios. Una, fortalecemos la fe. Dos, y cuando leemos la palabra del Señor, Dios se nos adelanta de algo quizás que pueda venir hacia nuestra vida. Él nos da una alerta. Y si, por ejemplo, con nuestros hijos, Dios mío, mira que rebelde, Dios mío, Padre Celestial, dame la sabiduría, dame estrategia para yo poder cómo contrarrestar eso, porque sabemos que nuestra lucha no es con carne ni sangre. Ahí viene en paz. Viene la palabra de Dios, el libro de los proverbios mayormente. No sé si no debe entender. O sea, si no nos alimentamos de esa sabiduría, hasta la podemos perder prácticamente. Porque una, nos fortalece la fe. Dos, y como dice, es Dios que nos dirige a través de su Espíritu Santo para nosotros manejarnos. Igual que la mujer sabia edifica su casa y la necia la destruya, pero quien nos va a guiar, que son espíritu y son sabiduría, es su palabra. Esa es la que nos dirige qué es lo que nosotros vamos a hacer. Esa es la que nos dirige con qué nos vamos a enfrentar mañana. Pero tenemos que meditarla y escudriñarla. Y sobre todas las cosas, como usted estaba diciendo, ponerla por obra y práctica, obedecerla. Porque no vale de nada que estemos llenos de conocimiento si no obedecemos las palabras del Señor. Por lo menos yo. Dios me habla a través de su palabra. Hay situaciones que antes de Él me dice, el Salmo 46:10, está quieta o guarda silencio y no te apoyo en tu propia prudencia, el Salmo. ¿Usted me entiende? O sea, ya Dios me está alertando de cualquier situación que venga, que me guarde silencio, que Él me va a defender. Y es duro. Y lo he vivido. La otra semana, el mes pasado fue que Él mismo me decía, guarda silencio y no te apoye tu propio. Y yo loca por explotar. Es duro. Pero yo doy testimonio de que sí se puede. En el nombre de Dios. Amén. ¿Cuál es su nombre, mi amada? Que dice iPhone nada más. Jennifer. Soy amiga de coche. Tengo 4 años en el Evangelio y es lo mejor que ha pasado en mi vida. Amén. Yo aquí la del poema. Amén. Jennifer. Amén. Sí. Dios le bendiga mucho, mi hermana, rica y abundantemente. Yo creo que debería de seguir hablando, ¿oyó? Porque usted dijo que es de poco hablar, pero sabemos que sí hay material de Dios. Y en el tiempo que tiene en el Evangelio, siga leyendo la palabra, que el Señor va a seguir dándole sabiduría. Amén. La gloria sea de Dios. Amén. Fíjese, ya terminó su punto, mi amada. Ok, mira, una de las fuentes o la fuente principal de toda sabiduría precisamente es la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice, oiga lo que Dios le decía al pueblo, precisamente a Josué le decía, cuando ya Moisés va a partir, ay Dios mío, él va a partir, recuérdate. Eso fue de Dios. Amén. Dios me está confirmando, eso fue ayer y antes de ayer. Yo me ha tratado con Josué 1. Exacto. Sí, que me está confirmando. Él va a partir, Moisés se va. Ahora, quien va a quedarse como líder es este joven, ¿verdad? Que viene creciendo a los pies de Moisés. ¿Y cuál es la instrucción que le da Dios?
Mira, a partir de ahora, haz todo lo que hizo Moisés. Coge el bastón, dale agua al pueblo de la roca. Cuando veas un mar, dile al mar que se abra. ¿Es eso lo que le dice? No. Medita en esa palabra. No. Él le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que tú vas a meditar en él de día y de noche. ¡Wow! O sea, Dios le está diciendo y le está dando a él la fuente de la sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? La Biblia dice que la sabiduría anda en todas las calles buscando, nadie la coge, nadie la busca. Y tú dirás, ¿y a qué que se refiere Dios? La Biblia dice que los cielos y la tierra fueron creados por su palabra. Cuando usted empieza a mirar la creación, todo lo que Dios hizo, lo hizo con su palabra. Las ordenanzas que el mundo tiene, el sol, la luz, todo fue con su palabra. Lo perfecto que existe es su palabra. Cada vez que el creyente lee la palabra, eso te va a permitir a ti saber qué hacer con lo poco que tú tienes. La palabra de Dios es la fuente de toda la sabiduría. Amén. Por eso a la mujer le llaman, dice que ella es sabia porque puede edificar su casa, pero una mujer que no lea la Biblia, amado, se convierte en una mujer necia. Amén. Con sus mismas manos la destruye porque no sabe qué hacer en un momento determinado. Pero amén, cuando lees la Biblia, ella misma te va a permitir a ti hacer algo con lo poquito que tú tienes. El hombre necesita la sabiduría también para guiar a su hogar. Nosotros necesitamos la sabiduría para todo, para comer, para criar, para trabajar, para cuidar a tu familia, para todo. Para servir a Dios, para tratar con los hermanos, para todo. Entonces, si yo no voy a la fuente, ¿cómo la voy a obtener? Me voy a poner a leer muchos libros y me voy a llenar de conocimiento. Mas el conocimiento no es meramente la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que queremos diferenciar? Amén. Mire, quiero leerle algo muy importante, y es cuando Dios llamó. Hay unos textos bíblicos que le quiero poner antes de poderle hablar de Salomón. Recuérdese que estamos en la semana de ayuno, el tiempo un poquito más extendido, así es que este dato es muy importante. Aquí, mire, cuando Salomón se encuentra en Gabaón, tuvo una experiencia, y esta experiencia, según lo que dice el capítulo 3 de Primero de Reyes, dice: en Gabaón se le apareció Jehová a Salomón en sueño de noche y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Mira, ¿qué hago cuando yo no sé qué hacer? ¿Qué hago? Tengo un sueño ahora, pero en ese sueño se le aparece el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios de David, su padre, se le revela. Y le dice Salomón, oiga lo que él le dice. Algunos creen que él le pidió sabiduría, pero aquí es donde yo quiero que nosotros podamos tomarle el hilo a la clase de hoy. Salomón nunca pidió sabiduría. Y allí es donde está el key. ¿Qué hago cuando yo no sé qué hacer?
Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y el texto concluye así mismo: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Ahora tú dirás, entonces, cuando Santiago me está diciendo, pídale a Dios sabiduría, ¿qué es lo que está diciendo? Porque si Salomón fue catalogado el hombre más sabio de todo ser humano, el único que lo superó a él fue Jesús. Y estoy hablando en cuanto a la humanidad de Jesús. Sabemos que Jesús era Dios en la tierra, él es Emmanuel, pero también fue hombre, y este fue el único que lo superó en sabiduría. Ahora bien, lo que Salomón pide es un corazón entendido. Y usted dirá, ¿y de dónde le salió a Salomón pedir un corazón entendido? Mire esto. Salomón tuvo un consejo de parte de su papá David mucho antes de él tener este encuentro con Jehová en Gabaón. Según lo que dice Primero de Reyes capítulo 2 versículo 1, Primera de Crónica 28-29, dice que cuando David ya era viejo y que iba a morir, llegaron los días de David que él ya iba a morir. Cuando usted mira los versículos 2 del capítulo 2 y el versículo 3 de Primero de Reyes capítulo 2, versículos 2 y 3, dice lo siguiente. Oiga, aquí viene el consejo de David antes de Salomón tener este encuentro con Dios. Yo sigo el camino de todos en la tierra, le está diciendo. O sea, David está diciendo, el hombre nace, el hombre crece, pero llega un punto que el hombre tiene que morir. Así que, aunque yo soy un siervo de Dios, como todos los hombres yo tengo que morir. Mi vida en esta tierra ya se está terminando. Ahora, te voy a dar un consejo. Oiga, y ahí vienen las instrucciones, porque leíamos ayer de que la persona debe de quedarse quieto. Ahora bien, David, a alguien que está quieto porque no sabe qué va a pasar con él, David lo está instruyendo. David funciona ahora como esa voz profética, ese padre que le está instruyendo al hijo. Por eso cuando usted lee los primeros versículos de Proverbios, usted ve consejo de un padre. Y ahí Salomón empieza a hablar de la sabiduría, porque Salomón empieza a recordarse de las instrucciones más importantes que él recibió de su papá David. Oiga lo que dice. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Oiga lo que le dice. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y sus mandamientos. Él lo está mandando a la fuente de la sabiduría. Esos son los consejos. Eso es mucho antes de él tener el encuentro con Dios. Y le dice, observando sus estatutos y sus mandamientos, dice, para que prosperes en todo lo que haga. Entonces, ¿por qué él cuando está delante de Dios no pide sabiduría? Porque ya David le había dado la fuente de la sabiduría. ¿Y qué empezó a hacer él? A llevarse del consejo del papá.
él fue al consejo, él fue a la palabra, él fue a los estatutos, él fue a los mandamientos y empezó a aplicarlo a su vida. Entonces, cuando llega el momento del encuentro entre él y Dios, el hombre ya había aplicado a su vida todos los consejos que su padre David le había dado. Y ahora llegó el momento de pedirle a Dios. Le voy a decir otra cosa más que le dijo David. David, en Crónicas, capítulo 28, primera de Crónicas, 28, versículos 9 y 10, le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto. Mira pues que Jehová te ha elegido para que edifique casa para él, para el santuario. Esfuérzate y hazla. ¿Te estás dando cuenta que David antes lo instruyó, le dio las directrices que él tenía que tomar, que él tenía que hacer? Ok, luego de eso, ya usted sabe Hermano, que él no también... oye. Ajá. Disculpe, yo tengo la mano levantada. Sí, yo Quiero se la iba a dar. Ajá, dígame. No, quiero pedirle por favor que cuando usted termine, por si no me da tiempo, que usted haga la oración por las peticiones y de los anuncios y me despida porque tengo que salir de un rápido que me llamaron. Entonces, Amén. no sé si me dé tiempo venir o yo, por favor. Está bien. Yo voy a estar con usted, pero tengo que hacer eso rápido que me llamaron ahora mismo, por favor. Está y disculpe. bien. Está Sí. bien. La disculpamos, líder. No hay problema. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en este momento preciso, era el momento donde David estaba instruyendo a su hijo. Ok, ya sabemos que la sabiduría a él, David vamos a decir, David se la pone en plato de bandeja y le da ese consejo. David en su cama, siendo un anciano, listo ya para morir, lo llama, lo aconseja, le dice todo lo que él debe de hacer. De hecho, le habló hasta de sus enemigos, pero ese no es el punto. Aquí es donde quiero concentrarme. Ahora él llega al momento donde tiene el encuentro con Dios y él le dice: Señor, el Señor le dice, pide lo que tú quieras. Y cuando él le pide, lo que él le pide es un corazón entendido. Pero ¿por qué le pide un corazón entendido? Le dice, ¿para qué? Para yo juzgar a tu pueblo y para yo discernir entre lo bueno y lo malo. Mi hermana Marfis. Amén, hermano, basado en lo que estamos debatiendo, realmente yo digo que él le dio la clave, el secreto de que la presencia de Dios no se apartara de él. David procuró instruir en base al conocimiento y su sabiduría adquirido por el Señor a su hijo. Él lo dio en palabra, pero por la vivencia de todo lo que David pudo superar, aleluya, entonces él le engendró esto de la palabra a su hijo. Entonces yo digo que fue la clave. Y cuando se vio el resultado, como usted bien dijo, cuando él tuvo este encuentro, ya él tenía instrucciones, que es lo que usted viene diciendo desde el principio, de algo veraz, eficaz y real, que Amén. era la palabra, los mandamientos del Señor. ¿Era cuánto? Amén. Sin duda alguna, mi amado. Allí es donde está la clave y donde está la fuente
como decía también nuestra hermana Jennifer, gracias mi hermana Marfis, la fuente de toda la sabiduría es la palabra de Dios. Ya él tenía la sabiduría. La sabiduría le permitió a él realmente pedir lo que él necesitaba. Salomón no pidió riqueza, no pidió prosperidad, no pidió victoria sobre sus enemigos, no pidió larga vida, no pidió fama, no pidió reconocimiento, no pidió poder. En hebreo, la palabra corazón entendido es lev chomea. ¿Qué significa? Un corazón que escucha. Ya él sabía el tema y el problema serio del corazón. Él dijo, yo quiero un corazón que escuche. No estamos hablando de mente brillante. No estamos hablando de un hombre con un intelecto que va por encima de todos, con palabras que nadie la puede entender, palabras sofisticadas. No es malo hablar bonito, hablar bien. Recuerde, no es eso lo que estamos hablando. Estamos a favor de que nosotros agreguemos diccionario, vocabulario a nuestra manera, a nuestra forma de hablar. Eso es muy importante. Pero estoy hablando en el contexto, ¿verdad?, de lo que Salomón pide. Un corazón entendido que pueda escuchar y que pueda juzgar entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que él está pidiendo. Ahora, ¿qué Dios le añadió cuando él le pidió estas cosas al Señor? Dios le añadió riqueza sin precedentes. Fue el hombre más rico de toda la tierra. Usted conoce la historia. Tuvo gloria imparable. La gloria de Salomón era una gloria tan grande que los reyes de otros lugares deseaban llegar solamente para escuchar los proverbios de Salomón. Larga vida, todo. Dios se lo entregó. Ahora, la sabiduría le permitió a él poder pedir lo que Dios lo que Dios le agradó. Dios miró, dijo, wow, imagínate tú a Dios agradándose de algo que tú le estás pidiendo y diga, wow, por eso que tú pediste, no solamente te voy a dar la capacidad de escuchar y de juzgar, ahora te voy a hacer también el hombre más sabio de sobre la faz de la tierra, te voy a dar riqueza sin fin, te voy a dar gloria sin precedente. Eso hizo Dios con Salomón. Entonces, ¿qué hago cuando yo no sé qué hacer? Las instrucciones bíblicas son las que nos van a llevar a nosotros realmente a tomar la decisión correcta en ese momento que a todos nos llega. A todos en la vida nos llega el momento donde no sé qué hacer. Hermana Malfi levantó la mano. Sí, hermano, algo que me llegó así mientras usted hablaba. Siempre decimos que Salomón recibió de parte del Señor una sabiduría que superó el conocimiento, se puede decir, humano, porque venían reyes de otras naciones a escucharle, incluso a pedir consejo. Y siempre salta a resaltar una palabra, decía, ¿por qué no pidió riqueza? Y mientras usted desarrolla este tema, yo decía, verdaderamente, la palabra sí es la fuente y el maná de nuestro entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque la palabra nos moldea a lo que realmente Dios quiere de nosotros. Porque Salomón, yo entendí ahora mismo, no podía pedir riqueza, porque él nació dentro de ella, hermano. Él era el hijo del rey. Exacto. Es decir, allí él se desarrolló en medio de esto. Aleluya. Pero el conocimiento de la vivencia, la formación, aquí me voy a nosotros los padres, incluyéndome a mí.
Depende de ti y de mí, en base a vuestro conocimiento, a través de la palabra que engendramos en vuestros hijos, aleluya. Porque esto es un delegado que tú recibes por gracia, pero que a ti te toca entregarlo también por gracia. Entonces, Salomón nunca podía pedir riqueza. A él le fue añadido estas cosas porque el Señor sabía en la trayectoria de lo que él iba a desenvolver, lo que iba a realizar y hasta dónde se iba a extender su tienda, vamos a decir, su territorio, como dice la palabra, las estacas de su tienda, hasta dónde él iba a alcanzar y hasta dónde iba a tener la magnitud de ser reconocido. Realmente la palabra nos conduce a nosotros en base al conocimiento, saber qué pedir cuando no sabemos qué hacer, donde no sabemos qué hacer. Amén. A mí Amén. me Muchas llegó eso. gracias. Él no podía pedir riqueza porque es que él la Sí. tenía ya. Amén. Él nació en la casa del rey, él estaba en el palacio. Amén. Dios bueno. Amén. Muy bueno, amén. Gracias, mi hermana Malfi. Muy bueno su aporte. Joana Guzmán. Amén, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Amén. Quería decir que hoy yo aprendí que Salomón no pidió sabiduría, que él pidió un corazón entendido. Yo entendía que como él pidió un corazón entendido, eso se consideraba sabiduría. Hoy yo aprendí que no fue directamente sabiduría que él pidió, sino un corazón entendido para él poder gobernar apropiadamente al pueblo de él. Y para mí eso es un aprendizaje que no se me olvida. No fue directamente sabiduría, él pidió fue porque para mí como yo lo había leído, entendía que era sabiduría que él estaba pidiendo. Pero ya entendí que no es directamente sabiduría. Y gracias. Amén. Porque eso es un aprendizaje más que tengo. Y a lo mejor así como yo, muchas personas entendían que era la sabiduría lo que él había pedido. Amén. Pero gracias a Amén. ustedes y al Señor que lo está Gracias usando para que cada quien sea edificado aquí y aprenda. Yo le hablo a cada Amén. uno y le corrige a cada uno. Amén. Eso es lo que quería decir. Gracias, hermana Amén. Mansi, porque no se me va a olvidar lo que usted dijo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tremendo. Amén. Gracias, mi hermana, por el aporte. Tengo a Únete a Zoom, creo que Karina. No, era así, es lo mismo para decirle a mi hermana Joana que ya Salomón ya lo que quería era el corazón entendido para gobernar el pueblo. Todos los ejércitos se le hubiera dado, pero ya él tenía, ya la sabía que la tenía. Amén. Sí, ya su padre le había dado los tips de la sabiduría. Le había dicho qué él tenía que hacer. Y como él lo puso en práctica, él fue a la palabra, Dios le dijo a él, Salomón le dijo a él que no se apartara de los mandamientos ni de los estatutos de Dios. Entonces él se fue ahí. Por eso usted ve que donde él tiene el sueño es en Gabaón. ¿Sabe qué él estaba haciendo allí? Él se fue a retirar, a ofrecer sacrificio a Dios. Y cuando lo fue a hacer, amado, allí entonces se le aparece el Señor. Imagínate que él no hubiese recibido las instrucciones de David. Posiblemente él pudo haber sido como uno de esos reyes jóvenes que hubieron en el reino del norte. Usted recuerda que en el reino del norte hubieron 9 dinastías, y cada uno gobernaba, y cuando gobernaba, algunos duraron 2 años, otros duraron 10, otros duraron 20 años, otros duraron diferente tiempo, morían, y cuando ese rey moría, mataba a todos los otros, el que venía mataba a todos los otros, y se destruían la dinastía. Ahora bien, aquí David, que la dinastía davídica empieza con David y termina con Jesús, y todos realmente, porque en el reino del sur hubieron únicamente 2 dinastías. El propósito de Dios era que hubiera una sola, pero usted sabe que cuando
le entregaron el reinado a Saúl. Saúl se desvió y él en ese contexto era el rey de Israel. Es decir, él tenía todas las tribus unificadas, ¿verdad? Entonces, podemos decir que en el reino del sur únicamente hubo una sola dinastía, porque la primera que fue destruida, precisamente con Saúl, él era quien gobernaba todas las tribus. Ahora, después de la división, que los reinos se dividen, en el sur, esa dinastía se mantuvo porque David, antes de morir, le dio el consejo a su hijo sobre la sabiduría. Y cuando él se apega a ese consejo del papá, entonces cuando llega el momento de pedir a Dios, él entiende y comprende que lo que le debe de pedir a Dios es la capacidad de escuchar para discernir entre lo bueno y lo malo. Y por eso es que él pide corazón entendido. Lev Shomea, como se le llama en hebreo. Ahora bien, quiero ir terminando. Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 8 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Le voy a decir esto. Únicamente con este texto nosotros tenemos una serie de enseñanzas que cuando Dios permita lo vamos a hablar sobre el hombre inconstante. Y Santiago dice que el hombre inconstante es sobre el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Y eso va a ser maravilloso. Le digo, uno de los problemas más grandes que nosotros podemos enfrentar es precisamente la duda. La duda. ¿Qué hago cuando yo no sé qué hacer? ¿Qué hago? Nosotros miramos a un Salomón que no pide sabiduría, sino que pide corazón entendido. Pero sepa que ya su papá le había dado los tips de la sabiduría. Así que el hombre se fue a la fuente de la sabiduría, se fue a la palabra. Entonces, él no pide lo que ya le dieron, él pide lo que le hace falta. Y esa es la sabiduría. Tremendo. Cuando tú empiezas a pedir las cosas que a ti realmente te hacen falta. Pero lo que te hace falta, tú tienes que reconocer que a ti te hace falta. Por eso es que Santiago dice, si usted no tiene sabiduría, pídala a Dios. Ahora, él está diciendo, cuando tú pidas, no pida dudando, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento, echada de un lugar a otro. Está diciendo que cuando tú quieres algo de Dios, no vayas a donde Él diciéndole, Señor, dame tal cosa, pero tú no crees que Dios te lo puede dar. Ahí no, porque entonces vas a experimentar una situación y de pronto tú lo vas a soltar todo, porque lo que Dios te dio, posiblemente tú lo vas a recibir durante un proceso. Yo te digo, ¿cómo tú me lo demuestras? Bien. Cuando él termina este sueño, Salomón, dice la Biblia que le trajeron un caso incómodo. 2 mujeres con 2 niñas, que tenían un hijo cada una, y el niño se muere, etcétera. Uno de ellos se muere, usted conoce la historia. Le traen el caso porque las 2 mujeres decían que daba un solo niño vivo y ella decía, no, el niño es el mío, y la otra decía, no, es el mío. Imagínate, 2 niños de la misma edad, la misma cosa, quizá el mismo color, el mismo parentesco. Amén.
Y lo estaban disputando, imagínate tú, le traen eso. Entonces, ¿qué hace Salomón? Entonces, posiblemente Salomón le dice al Señor, Señor, dame corazón entendido para yo juzgar. De una vez le traen un caso. Imagínate que Salomón no hubiese creído a lo que Dios le dio, porque la Biblia no dice que vino un rayo del cielo y se lo dio. No, no se apareció un ángel y le dio algo. No vinieron unas huestes celestiales a decirle, Salomón, Dios entrega esto, whatever. No le dan una varita mágica. ¿Te das cuenta? Él simplemente creyó todo lo que Dios le dijo que le dio. Pan y punto. O sea, ahora mismo tú pides algo, lo único que tú debes de hacer es creerlo. Porque te hace falta. La sabiduría, recuérdate que Dios te la va a dar abundantemente y sin reproche. Él dice que se la va a dar a todos. ¿Qué significa eso? Significa que no importa lo que tú pidas, eso no está condicionado. La sabiduría no está condicionada. Hay personas, por ejemplo, que Dios piden por una sanidad. Ok, la sanidad está condicionada a la voluntad de Dios. Si Dios quiere, te sana. Si Él no quiere, bueno, lo hace después. Él es que sabe. Bien, tú quieres un carro. Si Dios quiere, te lo da. Si quiere una casa, si Él quiere, te lo da. Si no, no. Tú quieres un don. Bueno, los dones son para el ministerio. Si Dios tiene un ministerio para ti, Él te lo va a dar, etcétera. La sabiduría no está condicionada. Lo único que está condicionado es la forma de pedir. O sea, si tú lo pides, pídelo con fe, no dudando nada. Porque si tú dudas, Dios te va a comparar como las ondas del mar, que es arrastrada por cualquier cosa. Cuando le llegó la situación, él no dijo, ay Señor, tú me diste sabiduría, ay, y yo podré hacer esto, ay. Y ahí empieza la duda. No, inmediatamente Salomón empezó a juzgar. Y cuando se descubrió quién era la madre, dice la Biblia que en ese momento todo Israel reconoció que en él había sabiduría de Dios y que Dios lo había capacitado para juzgar. Y desde ahí es que nace el ministerio de Salomón. Siempre va a haber un momento, siempre va a haber algo, siempre sucederá una circunstancia que va a explotar tu ministerio, que va a hacerte salir. Aunque tú seas pequeña, aunque tú seas pequeño, aunque nadie te conozca, sucederá algo. Por algo que tú le pediste al Señor y tú no lo dudaste, Dios te lo va a entregar, pero Dios permitirá algo sucederá que tú sabes que va a pasar. Ese día va a explotar. Te voy a poner un ejemplo que todos estamos viviendo. El dominicano, por ejemplo, que conoce a Marta Candela. Marta Candela, una mujer que nosotros tenemos más de 20 años escuchándola cantar coro cristiano, más de 20 años. Un día decide escribir o componer, o mejor dicho, arreglar, porque ella lo único que recitó un texto bíblico. Habló Jehová a Moisés, diciendo, habla con Aarón, cuando encienda la siguiente lámpara. Oye, ya. Y Aarón lo hizo así, punto. Ya. Eso la hizo a ella darle la vuelta al mundo. Le está dando la vuelta al mundo. Se convirtió en un fenómeno. De una vez la tuvieron que llevar a los soberanos. Y todo el mundo quiere una foto ahora con Marta Candela. Su vida le cambió en un momento, en un segundo. Entonces, lo que tú le pidas a Dios, no lo pidas dudando. Pídelo con fe. Que lo que tú pidas con fe, tú te vas a dar cuenta que es fe. Porque tú no dudas. Aunque tú no lo recibas, no lo dudes. Hay algo muy importante.
que la sabiduría es para todo. Bien, dice, pídala con fe, no dudando. La palabra dudar del griego está dividido internamente, no es duda intelectual. Está hablando de una doble lealtad, es pedir a Dios con un plan B. ¿Qué significa eso? Bueno, yo le voy a pedir esto a Dios, pero si Dios no me da esto, yo hago tal cosa. Tremendo. Usted sabe que hay creyentes que, y dígamelo a mí, yo lo he hecho. Si usted no lo ha hecho, bueno, pues yo, gloria a Dios por usted. Felicidades. Yo le he pedido algo a Dios, pero yo digo, bueno, si Dios no me lo da, yo tengo otra cosa. Que caminar por aquí. Exacto. Sí, ¿te das cuenta? Entonces, eso no es fe. Cuando tú le pides algo a Dios con fe, eso es sin tener un plan B. Anote eso. Cuando usted le está pidiendo a Dios sabiduría para algo específico, no tenga plan B. Quédese con ese. Que eso usted le está diciendo a Dios que Él es el que sabe. Sí. Ahora. Sí, que no sabe cómo resolverlo, amén. ¿Ya? Ahora bien, otra cosa. Como la onda del mar. Dice, el mar agitado no tiene dirección propia. ¿Usted lo ha visto? ¿Usted ha visto el mar? Cuando está agitado, usted ve que las olas vienen para acá, ¡puf! Van para allá, se devuelven. Usted ha visto cómo las olas hacen así, ¡puf! Vienen altas, después vienen bajas. Cuando el mar está agitado. Ahora, cuando el mar está calmado, usted ve ese mar planito así, muy bien. Exacto. Ahora, dice, lo mueve lo que venga. La persona de doble ánimo tampoco tiene dirección propia. Es movida por circunstancias, por emociones y por opiniones. Cuando usted le pide algo a Dios y después que vino alguien y le da una opinión, esa opinión lo hace a usted cambiar de una vez. ¿Y qué pasó con lo que tú pediste? No, que fulano vino y me dijo, me dio un consejo, pero tú le pediste algo a Dios. O no, mira, porque ahora yo decidí hacer tal cosa, pero de repente me vino un problema, ya no voy a hacer nada. No, que yo voy a predicar, pero de repente, mira, se me acabó el gas, se me acabó, no tengo para la comida. ¿Y qué pasó? No, ya yo no voy a predicar, no vale la pena. ¿Qué pasó? Hombre de doble ánimo, es inconstante en todo. Entonces, la Biblia te compara como las ondas del mar. Otra cosa es que el hombre de doble ánimo, en griego, quiere decir, yo no soy griego, pero ahí, si usted lo sabe leer, está ahí, dipshos, significa dos almas. El que ora de esta manera, Señor, dame sabiduría, pero ya tomó su decisión. Ya consultó con todos y ya está emocionalmente comprometido con su solución. Eso es doble ánimo. Es decir, yo voy a pedirle algo a Dios, pero yo voy con una predisposición de la decisión que ya yo tengo. Yo quiero lo que voy a pedir. ¿Has consultado si eso es lo que Dios quiere? O sea, no podemos ser de doble ánimo. Yo tengo que tener una sola petición firme. Porque recuérdate, ¿qué hago? Yo no sé qué hacer. ¿Qué necesito entonces? Necesito sabiduría. ¿Para qué? Bueno, Salomón en este caso lo que necesitaba era un corazón entendido. ¿Qué tú necesitas? Yo no sé lo que tú necesitas. Lo que sea que tú necesitas, tú tienes que ser específico con Dios. Tienes que ir directamente. Vete a esa necesidad y dile lo que tú necesitas. Pero después que tú se lo pidas, no te devuelvas, porque no puedes ser de doble ánimo. Dios conoce el corazón, sabe cuando hay doble ánimo
en nosotros. Ahora, ¿cómo yo sé que Dios responde a la petición? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo me doy cuenta ahora? Ya con este punto terminamos, este es el tercer punto. ¿Cómo yo sé que realmente Dios responde? Hay un test en el Santiago capítulo 3, versículo 17. Dice esto, muy importante, y yo creo que este es el centro de la enseñanza, porque esto se trata de la sabiduría que se pide y la que se recibe. Si ya yo sé que yo recibí de Dios algo, eso tiene bíblicamente una característica para usted saber que fue Dios que ya te respondió. ¿Sabes tú? Este punto es muy importante. Quisiera que lo pudiéramos notar. Amén. Dice Yajaira que ya está aquí. Amén. Santiago 3:17. Lo voy a leer por asunto de tiempo. Pero la sabiduría que es de lo alto, escuche, no está hablando de el conocimiento humano. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Wow. No tiene dilatación, no está diluida, es pura. Usted ha visto un perfume, que ese perfume no tiene nada no lo han diluido. Hay un perfume, el perfume lo venden de diferente manera. Está el agua de perfume, pero está la esencia, ¿verdad? Dice que la sabiduría que viene de arriba es pura, pero después de ser pura es pacífica, es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. No tengo tiempo para desatar todo esto, porque todo lo que está diciendo Santiago, el hermano de Jesús, es de qué manera yo sé que yo le pedí a Dios sabiduría y ya Él me la dio. Eso es lo que está diciendo. Pura, ¿por qué? Sin motivación egoísta. No te lleva a soluciones que te benefician a costa de otro. Esa es la sabiduría pura. ¿Qué significa? Que yo no voy a buscar la manera de vivir de ti. Yo sé que lo que estoy adquiriendo no estoy dañando a otro para beneficiarme yo. Ahí yo sé que ya soy un hombre con sabiduría del cielo. Una mujer con sabiduría del cielo. Es pacífica. Estoy hablando de la sabiduría del cielo. Produce paz en ti a recibirla. Cuando una persona recibe esa sabiduría de Dios, le pasa lo que le pasó a Salomón. Cuando Salomón le llegó el momento para juzgar, como él recibió algo de Dios, él no se volvió loco. Ay, ¿qué hago ahora? Uy, se puso loco. No. Hizo lo que tenía que hacer pacíficamente. Aunque la decisión sea difícil, hay un reposo interior en quien la acompaña. O sea, cuando llega el momento de tú tomar la decisión, tú tienes paz en medio de esa decisión porque Dios te dotó, te capacitó de esa sabiduría en ese momento. Dice que es amable. Considera a las personas involucradas. La sabiduría de Dios nunca desecha a seres humanos como un daño colateral. O sea, si Dios te dotó a ti con sabiduría, tú siempre vas a ser una persona amable. O sea, a ti te van a amar, pero tú vas a amar a otro. Tú vas a ser una persona
bien, tranquila, no vas a buscar pleito, no va a estar en discusiones, en disensiones. Ve, esa es la sabiduría de Dios. No vas a querer estar involucrado, vas a amar siempre, no vas a odiar, vas a perdonar. Si alguien te pide perdón, tú lo perdonas. Pero si tú ofendes a alguien también, tú le vas a decir perdóname. Esa es la sabiduría auténtica que viene de lo alto. ¿Por qué Santiago dice que también es benigna? Porque está dispuesta a ceder cuando... Ay, mi madre, este punto es muy serio. Está dispuesta a ceder. Usted ha visto personas que tienen derecho, y ese es su derecho. Oiga, es mi derecho. Yo tengo la razón. El que es sabio, el que tiene la sabiduría de Dios, puede ceder su derecho. Porque al final tu derecho nadie te lo quita. Pero cuando tú cedes, el otro se va a dar cuenta de que tú le estás entregando lo que a él no le pertenece. Tú y yo estamos luchando por un derecho. Yo te digo, yo tengo la razón. Eso es orgullo. El que tiene la razón no tiene que pelear por ella. Tú la quieres, yo te la doy. Cuando tú la cedes, a quien tú se la das es un peso muy grande para él. Él sabe, ¿verdad? Después que tú se la das, él la va a cargar y va a decir, ay no, yo no puedo con eso. Y mira, te la devuelve. Porque la sabiduría que viene del cielo es benigna. Es benigna. No es rígida, es flexible. Usted no siempre está rígido contra el otro. Usted es una mujer sabia, usted es un hombre sabio. Llega un punto en el que tú cedes. ¿Qué es lo que tú quieres? Cógelo todo. Cógelo todo. Se recuerda que en un momento le dijeron a Jesús, maestro, dime, y el que te da una mejilla le dijo, dale la otra. Dice Santiago también que la sabiduría que viene del cielo viene acompañada con buenos frutos. O sea, sus resultados bendicen, no destruyen. Son buenos frutos. Cuando yo hago algo con sabiduría, el que la recibe o el que lo recibe, amado, no puede ser destruido. Si lo que yo te estoy dando con mi supuesta sabiduría te está destruyendo, eso no es sabiduría que viene del cielo, porque la sabiduría del cielo viene con buenos frutos. Usted ha estado en un lugar donde hay muchos frutos y usted mira esos árboles, wow, con esas manzanas hermosas, bonitas, guineo grande, y usted dice, wow, te lo quieres comer, ese tiempo de los mangos que ya viene por ahí, cuando usted mira esos mangos bonitos, se los come. La sandía, bien grande, bien rojita, son buenos frutos. Así es, lo que tú recibes de Dios, si tú sientes que tú tienes sabiduría de Dios, pues todo lo que tú haces tiene que ser comestible. Todo el que te escucha, todo el que está a tu alrededor, todas tus acciones tienen que ser comestibles. Posiblemente a alguien no le guste, pero no le gusta porque es normal que tú digas, a mí no me gustan las manzanas, a mí no me gustan el pepino, a mí no me gusta el kiwi, porque a mí el kiwi, por ejemplo, me da náusea, pero si te lo tienes que comer un día, te lo comes. Ve, va. Entonces puede ser que a alguien no le guste, pero no le gusta no es porque la sabiduría no sea de Dios. Quiero concluir. Dice, sin incertidumbre, termina él. Consiste en que no cambia según el humor del día. Hay gente que tiene sabiduría de Dios, pero hoy amanecen de que con el cable cruzado. O como dicen, de que amanecí con el apellido torcido. Eso no es de Dios.
Él dice sin incertidumbre. La mujer sabia no puede estar despertándose hoy, amaneció aburrida. Sabemos que hay un asunto hormonal, ¿verdad? Las hormonas, eso es algo que nadie lo controla. Pero usted es una mujer de fe, usted es un hombre de fe, conozca su cuerpo para cuando usted esté irritada por cualquier cosa, que no lo paguen las personas que están a su alrededor. Usted debe de ser sin incertidumbre. Haciendo ejercicio. No cambia de humor. No cambia de humor. Ok. No contradice a sí misma con el tiempo. Ya esa parte la traté ahorita. Ahora, él concluye diciendo que la sabiduría que viene del cielo es sin hipocresía. Uf. Para mí que es serio este punto. Ok. Lo que dice y lo que hace están alineados. Eso tiene que ver mucho con la integridad. Capacidad de decir lo que yo no hago. Capacidad de hacer lo que yo no digo. Entonces, dice Santiago que la sabiduría que viene del cielo es sin hipocresía. Quiere decir que tú publicas de manera privada la misma decisión que públicamente tú haces. Quiero concluirles, amado. Hoy hemos tenido un tiempo más alto. Dice Proverbio capítulo 2, versículo 1 y 6. Era lo que yo le decía al principio, que dice Salomón: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardaréis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, o sea, a la palabra, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, así, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Si se hace todo esto, su papá le dice al hijo, si hace todo eso, solamente así entenderemos el temor de Dios. Cuando yo leí esto, entendí por qué todavía no entiendo el temor de Dios. Porque aquí hay unos requisitos indispensables. Si inclinare tu corazón a la prudencia, si le clama a la inteligencia, si a la prudencia diere tu voz, oye, así como a la plata, si tú la buscas como buscare la plata y la escudriñas como se escudriña un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y ahí concluye el texto sobre todo lo que estamos hablando. Si yo quiero sabiduría, tengo que enamorarme de la palabra, yo tengo que leer la Biblia, yo tengo que escudriñarla todos los días. Porque de su boca es que viene el conocimiento, de su boca es que viene la inteligencia. Es de Dios que viene. Todo lo que usted ha visto, todos los descubrimientos, todo ha venido de Dios. Bien, lo que Proverbio le añade a Santiago, él no le quita. Recuerde esto. Por ejemplo, dice, recibe sus palabras. La sabiduría llega a través de la palabra de Dios.
inclina tu corazón. Es una postura activa, no pasiva ni casual. O sea, es alguien que está activamente inclinando el corazón. ¿A quién? A la palabra. Clama con intensidad. Es una petición de urgencia y determinación genuina. O sea, es alguien que está diciendo, Señor, yo necesito que usted clama. ¿Usted ha visto cuando si su hijo se le muere, ni lo quiera Dios, y usted dice, Señor, revívelo, levántalo? Así, usted debe de anhelar la sabiduría. Si como tú sales a buscar trabajo, cuando tú sales a buscar trabajo, cuando tú sales, te dice, mira, ya hay un tesoro, y tú le empiezas a escudriñar para buscarlo, a sacarle toda la escoria para buscar ese tesoro donde está. Él quiere que tú y yo, de manera constante, estemos buscando eso. ¿Y cómo yo lo hago? Es leyendo su palabra de esa manera. Búscala como un tesoro. Amén. ¿Cómo yo reconozco la respuesta de Dios? A través de su palabra, a través de la paz interior, a través de la circunstancia, a través del consejo sabio. Ahí hay 4 cosas ahí que por asunto de tiempo ya no vamos a poder ver, pero quiero mencionarle que dice Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están concedidos, escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿A dónde que está el conocimiento y a dónde que está eso? ¿A dónde está escondido? ¿A dónde? ¿A dónde está? La palabra. ¿Están aquí conmigo? La palabra. Oiga lo que dice Pablo. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo. Oiga, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Ahí es donde está escondido todo el tesoro, en Cristo. En Cristo, mi amado. En Cristo. ¿Y cómo yo sé de Cristo? Leyendo su palabra. Todos los tesoros de sabiduría están en Cristo. Pedirle sabiduría a Dios es pedir acceso a lo que ya está en su Hijo. O sea, amado, tú y yo ya tenemos esa sabiduría dentro. ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Es saber qué hago con lo que ya tengo. Ya tú tienes a Cristo. Ahora tú tienes que saber qué tú vas a hacer. Primera de Corintios 1:24 dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. No ores por lo que necesitas saber. Ora al que todo lo sabe. ¿Qué significa eso? A veces nosotros oramos porque oro porque necesito saber algo. Yo debo de orar al que todo lo sabe, con fe, no dudando. No, Señor, si tú me quieres dar tal cosa, si tú me quieres dar tal conocimiento, ya tú dijiste que te la pida. Ya tú tienes que ir a Dios, al que todo lo sabe, y decirle, Señor, dame tal cosa. Cuando Salomón pidió, él no dijo, Señor, si tú quieres, dame corazón entendido. No, porque el Señor le dijo, pide lo que tú quieras que yo te dé. Entonces, lo que Dios te está diciendo no es que me preguntes si yo quiero darte. Él te está diciendo, pídeme tú lo que tú quieres que yo te dé. Entonces, yo sé ya lo que yo quiero. Yo le digo, Señor, dame tal cosa específico, y me mantengo firme. Dios no te reprocha por saber, te reprocha por no pedir. Eso es lo único que Santiago te exige. Pide, pero pide con fe. Eso es lo que dice él. La sabiduría que Dios da no llega a ¿cómo dice? A cuentagotas o a cuantas gotas, a cuentagotas. Es decir, él no te la da gotica a gotica.
ni con sermón, llega abundantemente, llega sin reproche. Tu único trabajo nada más es pedirla con fe. Lo único que tú y yo necesitamos es pedir con fe, con fe, con fe, sin dudar, sin dudar, sin dudar. Sabrás que es Dios porque te traerá paz, te traerá pureza y frutos buenos. El caos interior es una confirmación divina. Cuando tú te sientes turbado, turbada por lo que tú pediste, por lo que tú crees que tienes, si hay turbación, ahí no está Dios. Siempre lo que Dios te va a dar, te va a venir paz, va a venir pureza, va a haber fruto y no va a haber caos interior. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. Te la va a dar abundantemente y sin reproche. Amados, si Dios lo permite, nos vemos mañana jueves. Mañana jueves estaremos mirando, buscando consejo sin perder dirección. Y esto es importante. Léase el libro de Proverbios, capítulo 11. Si usted se puede leer el 11 completo para que entienda el contexto del texto, va a ser maravilloso. Donde dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. De eso vamos a hablar, sobre buscando consejo sin perder la dirección. Así como lo buscó Josafat cuando pidió consejo a Dios. Señor, no sé qué hacer. Ok. Así como el pueblo cuando está frente al mar, los enemigos detrás, el mar adelante. ¿Qué hago? El Señor le dio la dirección. Y así cuando los reyes se sentaban a buscar consejo, llamaban a su profeta para saber. Y dice el proverbista que en la multitud de consejeros, entonces hay seguridad. Y vamos a ver eso mañana, Dios mediante. Dios le bendiga rica y abundantemente. Tengo 2 manos levantadas. Únete a Zoom y nuestra hermana Loli. Amén, Dios bendiga más. Amén. Solamente